Hola, bienvenidos a este nuevo ciclo de podcast acerca de la Parashat Kashavua, y nos basaremos en el libro Ideas de Shemot, escrito por los rabinos Isaac Sakal y Natán Menashe. Este fascinante libro nos brinda una visión clara y recopila los más importantes comentaristas bíblicos tradicionales, brindándonos un enfoque fascinante y con enseñanzas para nuestros días. Y para arrancar con este análisis, pues hay que plantear un escenario súper cotidiano. Estamos ya en el siglo XXI. O sea, contamos con sistemas de refrigeración avanzadísimos, inspectores de sanidad gubernamentales y vacunas para prácticamente todo. Sí, claro. Una época de altísima tecnología y control. Exacto. Entonces, al observar todas estas leyes dietéticas del kashrut, la pregunta lógica casi obligada, pues surge de inmediato. O sea, es completamente comprensible que estas reglas existieran en la antigüedad, cuando comer la carne equivocada era, pues, una cuestión de supervivencia, ¿no? Ajá, un riesgo tremendo para la vida. Pero hoy, con todos estos avances médicos, la pregunta es, ¿para qué sirven realmente todas estas imposiciones? O sea, ¿siguen teniendo algún sentido práctico en nuestra época actual? Es que bueno, esa es precisamente la duda central con la que arranca el texto. Y es fascinante porque nos obliga a cambiar por completo el lente con el que miramos todo el tema. Para responder a esa interrogante, la fuente plantea que es indispensable adoptar la perspectiva de la eternidad. ¿La perspectiva de la eternidad? A ver, ¿cómo funciona eso exactamente? Pues si se acepta que Dios es la fuente de toda sabiduría y es quien otorga estos preceptos, la lógica dicta que tienen que estar diseñados para perdurar. O sea, si el kashrut hubiera sido concebido únicamente por cuestiones sanitarias temporales, se habría establecido de manera transitoria. Claro, como sucedió con otras normativas en la historia que no fueron dictadas para siempre. Un mandato temporal para un problema temporal, digamos. Exactamente. Pero al provenir de la máxima sabiduría, su diseño tiene que soportar el paso de los siglos y seguir siendo totalmente relevante hoy en día. Y hay un detalle asombroso en la fuente sobre cómo se presagia que el resto del mundo va a percibir estas leyes. Ajá. ¿Qué dice el texto sobre eso? Existe un versículo que menciona que las demás naciones, al escuchar todos estos preceptos y ordenanzas, exclamarán algo así como: «¿Realmente es un pueblo grandioso y sabio esta gran nación?». Y esto demuestra que los mandamientos tienen una lógica profunda. Espera, me quiero detener ahí un segundo porque, ¿por qué las otras naciones dirían algo así? Hay mandamientos que son universalmente evidentes. La ordenanza de no matar o de no robar, pues es clarísima para cualquier civilización. Sí, son normas universales básicas. Exacto. Pero las leyes alimentarias del kashrut no parecen tan lógicas a primera vista. ¿Cómo podrían despertar tanta admiración si desde fuera parecen solo un conjunto de prohibiciones misteriosas? Es una excelente observación. Y para explicar ese misterio, el libro de Proverbios nos ofrece una analogía, verdaderamente espectacular. Describe a la sabiduría como piedra preciosa ensamblada en redecilla de plata. A ver, ahí sí no estoy muy segura de seguir la imagen. O sea, ¿a qué se refiere exactamente con una redecilla de plata cubriendo una joya? Bueno, imaginemos una obra de orfebrería muy fina, muy detallada. Si uno observa esta pieza desde lejos, la impresión inmediata es que se trata de un objeto fabricado exclusivamente de plata. Ajá, la plata es lo primero que capta la vista. Exacto. Esa red de plata representa la envoltura, la apariencia exterior y superficial del precepto. Pero si uno se acerca lo suficiente y observa con muchísima meticulosidad a través de los pequeños espacios de esa red, descubrirá que en el centro hay una piedra preciosa resplandeciente. Ah, wow, claro. O sea, la plata es solo el estuche, pero no es el verdadero tesoro. Así es. Y esto es precisamente lo que ocurre con las palabras de la Torá. Hay un exterior y hay un interior. Resulta imperativo superar esa primera apariencia para vislumbrar la verdad profunda. Muchos tristemente se quedan en el exterior, en la simple envoltura de plata. Se conforman con la explicación superficial, supongo. Exactamente. Y el texto hace una aclaración crucial aquí a entender. Solo un aspecto de un precepto no significa haber agotado todo su sentido. Comprender un solo motivo es como ver apenas una pequeña faceta de la joya. Es decir, si alguien dice, esto es solo para no enfermarse, está viendo la plata, pero se está perdiendo la piedra preciosa por completo.
Y bueno, para desglosar todo esto, el análisis en la fuente plantea investigar 5 objetivos prácticos que operen en conjunto: higiene, salud, humanidad, el agente antiasimilatorio y el autocontrol, o Kedusha. Ajá, son los 5 pilares que sostienen el concepto. Y me llama mucho la atención empezar por la higiene, porque pues parece contradecir lo que acabamos de decir sobre no quedarnos en lo meramente sanitario, ¿no? ¿Cómo funciona la higiene en este marco sin ser el único motivo? Bueno, funciona como ese primer filtro, la primera barrera indispensable. Antes de realizar el faenamiento del animal, se exige una inspección visual súper rigurosa del ganado. ¿Qué se busca exactamente en esa inspección? Se observa meticulosamente si el animal renguea o si presenta algún defecto físico evidente. Si hay alguna deficiencia notable, por mínima que sea, el animal automáticamente queda descartado para el consumo. Lo cual contrasta muchísimo con la industria moderna de hoy. O sea, el texto sugiere que se debe comparar este filtro individual con la manera en que llegan las vacas a los inmensos mataderas comunes. Sí, es un contraste brutal. Totalmente, porque en la práctica masiva actual, la revisión previa del estado físico individual suele ser mínima o prácticamente inexistente. Son números, no individuos. Así es. Y la revisión no concluye solo con mirar al animal por fuera. Tras el faenamiento ritual, conocido como Shechitá, la inspección se traslada a los órganos internos, con un enfoque absoluto en los pulmones. ¿Por qué específicamente en los pulmones? Porque se buscan rastros de cualquier enfermedad infecciosa. El motivo anatómico es que, si el animal padeció una enfermedad grave, los pulmones siempre conservan las cicatrices o rasgos de esa afección. ¿Y qué pasa si encuentran esas marcas? Si se detectan, el animal es declarado taref, es decir, no apto para el consumo bajo ninguna circunstancia. Es un nivel de escrutinio verdaderamente clínico. Y aquí el texto menciona otro proceso que me resulta muy intrigante, que es la melijá. Tengo entendido que es el salado de la carne, pero, o sea, ¿qué tiene que ver la sal con todo este sistema de pureza y salud? Tiene un propósito químico muy específico: la extracción total de la sangre restante en los tejidos. La sal actúa extrayendo todos los fluidos. Y aquí la fuente aporta un dato médico que resulta fundamental. A ver, ¿cuál es ese dato? Resulta que la sangre es la principal fuente de colesterol, y el colesterol no proviene del reino vegetal, se adquiere mayoritariamente del consumo de animales. Al extraer meticulosamente la sangre mediante este salado, se reduce drásticamente ese componente nocivo. ¡Wow! Es fascinante cómo una práctica milenaria ataca directamente un problema de salud tan contemporáneo como el colesterol. Y bueno, hablando de salud contemporánea, hay otra restricción muy famosa: la separación estricta entre la carne y la leche. Sí, una de las normas más conocidas. Ajá, y muchas veces la gente piensa que es solo una norma puramente ritual, pero el texto aborda un respaldo médico fascinante al respecto. Totalmente. La disociación de estos dos alimentos tiene bases fisiológicas impresionantes. El motivo médico expuesto es que la ingestión conjunta de carne y lácteos produce una reacción enzimática sumamente compleja y pesada en el estómago. Sí, y de hecho la medicina moderna valida esto, ¿no? A los pacientes con estómagos muy delicados, los especialistas hoy en día les recetan dietas donde la carne y la leche están completamente separadas. Exacto, justamente para evitar esa sobrecarga digestiva. Facilitan enormemente el trabajo del organismo. Y, si seguimos en esa misma línea de salud preventiva, el texto toca el tema de los moluscos marinos y los mariscos, que también están prohibidos. Sí, y el argumento ahí es muy visible en las noticias actuales. Hoy es de conocimiento general el inmenso peligro de la famosa marea roja, que está directamente vinculada con la toxicidad en mejillones y otros moluscos. Así es. Y además de la marea roja, la fuente subraya que existen sospechas médicas bien fundadas de que estos animales marinos poseen un fuerte factor cancerígeno. Y si de factores de salud asombrosos y francamente un poco perturbadores hablamos, la fuente nos lanza un balde de agua fría con el ejemplo de los cerdos. Uy, sí. Ese ejemplo es sumamente gráfico. Demasiado. Siempre se ha sabido que el cerdo está prohibido, pero la justificación práctica que expone el texto es impactante por lo actual que es.
es una descripción muy cruda de la realidad de los criaderos porcinos hoy en día. Es que se menciona que hasta el día de hoy, y esto es muy patente en regiones como Argentina, existen convenios, clandestinos o no, entre empresas recolectoras de basura y los criaderos de cerdos. Sí, camiones enteros cargados con basura de la ciudad, y esto incluye desde residuos industriales hasta, y esto es lo más fuerte, desechos de hospitales. Es terrible. Depositan toda esa mercancía directamente en los chiqueros. Literalmente, alimentan a los animales con los desechos más tóxicos de la civilización para que engorden rápido. Y toda esa toxicidad es asimilada por el animal. Es por eso que la experta, el análisis en la fuente, cita ese dicho popular tan certero, el de chancho limpio nunca engorda. Exacto. Una frase popular que resume perfectamente el problema de salubridad. Ahora, toda esta precisión médica me hace pensar en algo más profundo. Si el sistema es tan minucioso para proteger el cuerpo humano, ¿qué pasa con el animal? Porque al final del día, el acto de comer carne implica inevitablemente quitar una vida. Y esa es la transición perfecta hacia el tercer gran objetivo que aborda el texto: la humanidad. Porque alimentarse y necesitar sustento no justifica comportarse como bárbaros. Claro. Y para entender esto, es necesario hacer una pausa y observar los métodos convencionales en los mataderos comunes. Suelen emplearse técnicas de una brutalidad extrema. Sí, como el golpe en la cabeza con el martillo hidráulico o el shock eléctrico. La descripción del martillo hidráulico es, de verdad, escalofriante. Se le da al animal un mazazo colosal para fracturarle el cráneo. Pero la realidad trágica es que esto rara vez provoca una muerte instantánea, ¿verdad? Tristemente no. El animal suele quedar con la cabeza partida, agonizando en el suelo en un estado de sufrimiento inimaginable, hasta que finalmente muere. ¡Qué horror! Y la alternativa industrial, que es el shock eléctrico, pues no es más humana. Aunque dure solo unos segundos, genera una sensación insufrible en el sistema nervioso. Para ese pobre animal, cada segundo de electrocución es literalmente eterno. Y frente a ese panorama de brutalidad, es donde resalta cómo opera la shejita, el método propuesto por la Torá. Ajá, la maravilla técnica de la shejitá. Se utiliza un cuchillo que es extremadamente filoso. Y para que se comprenda bien el nivel de afilado, la fuente utiliza una analogía muy cotidiana que me pareció brillante. La del corte en el dedo con el papel, ¿no? Exacto. O sea, a muchas personas les ha pasado que están trabajando con papel o algún material muy fino y de repente notan que les está sangrando el dedo. Pero no sintieron absolutamente ningún dolor al cortarse. Sí, solo al ver la sangre uno se percata de la herida. Exactamente. Y esto ocurre porque el material era pero tan extremadamente afilado y liso que rasgó la piel sin activar los receptores de dolor inmediato. Y, pues, así es precisamente el cuchillo utilizado en la shejita. Se afila y se revisa con un escrutinio tal que si la hoja llega a presentar la más mínima hendidura, el defecto más microscópico, queda invalidado en el acto. No puede utilizarse. Y el proceso médico de este corte es lo que garantiza la ausencia de dolor. Con este cuchillo tan perfecto, se cortan de manera limpia la tráquea y la arteria carótida. El animal no se da cuenta y no se pone tenso. Al seccionar la carótida, se interrumpe de inmediato el fluido de sangre oxigenada al cerebro. Sin oxígeno, las neuronas mueren rápidamente y el animal se desvanece de forma pacífica, sin sentir asfixia. Y esto, sorprendentemente, tiene una repercusión directa en la química de la carne, lo cual me parece uno de los puntos más reveladores del análisis. Totalmente, por el tema del miedo y el estrés. Exacto. Cuando un animal sufre el mazazo o la electrocución, se aterroriza. Y al asustarse profundamente, ocurre una reacción química que todos conocemos. Segrega muchísima adrenalina. Correcto. La adrenalina es un conjunto de proteínas que el cuerpo libera para proporcionar una cuota extra de energía inmediata. Su función es transportar más oxígeno para poder escapar del peligro. El texto da el ejemplo de un humano asustado. Si uno tiene que correr escapando de una amenaza, puede correr 200 o 300 metros a toda velocidad sin sentir cansancio gracias a esa inyección biológica. Una cuota de energía brutal. Sí,
Pero aquí viene mi duda basada en el texto. Si el animal está en un matadero convencional, inmovilizado, y segrega toda esta adrenalina por el terror, pero no puede correr ni escapar, ¿qué pasa con toda esa energía acumulada? Bueno, esa es la clave del problema médico y moral. Si esa energía química masiva no se consume mediante el escape físico, esas proteínas se transforman rápidamente en toxinas. Es el mecanismo biológico del estrés. O sea que se quedan en el cuerpo. Exactamente. En el matadero convencional, el animal aterrorizado y paralizado convierte la adrenalina en toxinas que se absorben y se fijan directamente en sus músculos, es decir, en la carne. Lo cual nos lleva a una conclusión inquietante. Quien consume carne faenada con métodos convencionales está ingiriendo, literalmente, las toxinas del pánico y el estrés del animal. Así es. En cambio, con la shejitá y luego con la melijá, el animal no entra en pánico. Se desvanece tranquilamente, no segrega esas toxinas y se evita por completo este proceso. Y esto nos deja una lección moral insuperable, que resume perfectamente este punto. Buscar que el animal sufra lo menos posible nos hace susceptibles al dolor ajeno. Sí, fomenta una empatía profunda. Claro, porque si hay tanta sensibilidad por un animal, naturalmente habrá una sensibilidad igual o superior hacia los seres humanos. Y bueno, ahora esto nos lleva a un terreno completamente distinto, al ámbito sociológico. El cuarto punto del análisis, el agente antiasimilatorio. Ajá, cómo la comida funciona como un escudo protector de la identidad cultural. O sea, cómo protege la mesa quienes somos. Funciona estableciendo fronteras invisibles pero constantes. Al imponer estas pautas, el Kashrut demuestra que, aunque se esté insertado en la civilización general, no se es igual a las demás culturas. Marca una diferencia diaria. Y el texto plantea un ejemplo dramático muy realista sobre esto, porque un adulto podría pensar, yo tengo mi identidad firme, no necesito barreras para no asimilarme. Y puede que para ese adulto sea cierto, pero el peligro, como advierte la fuente, radica en los hijos. Exacto. Sin barreras estructurales claras en el día a día, ¿qué ocurre cuando los jóvenes crecen? Empiezan a cruzarse miradas con la hija del vecino que no comparte la misma identidad ni religión. Y sin esos límites claros y cotidianos, sucede lo impensable, y llegan los lamentos de las familias. ¿Cómo mi hijo se casa con una persona que no comparte nuestra identidad? Es que el alimento requiere atención varias veces al día, es un recordatorio perpetuo. Y este concepto de ponerse límites constantes nos enlaza de manera magistral con el quinto y último punto del análisis, el autocontrol, la kedushá. ¿Que se traduce como santidad? Ajá, y es interesantísimo cómo la fuente conecta la santidad con la comida. Menciona que Rambam, Maimónides, incluyó las leyes de Kashrut no en un texto médico, sino en el tratado de Kedushá, junto a las leyes que regulan las relaciones sexuales. Es una conexión brillante. Comida y sexo son los dos grandes impulsos instintivos. De hecho, el texto cita a Aristóteles respaldando esta misma idea. Sí, que afirmaba que son los instintos que más nos asemejan a los animales, ¿no? Exactamente. Los seres puramente naturales, los animales, no pueden decir que no a sus impulsos. Operan bajo el mandato irrefrenable de su naturaleza. El animal es esclavo de su biología, no tiene libre albedrío, pero aquí radica el triunfo del espíritu humano. Así es. Ejercitar el libre albedrío y decir no, decidiendo con base en la mente y en una escala de valores, es una verdadera gimnasia de autocontrol. Es detenerse frente al plato y decidir si se consume o no basándose en principios superiores. Y esa gimnasia constante es lo que permite alcanzar la kedushá y posicionarse en un nivel por encima de la naturaleza, más cerca de Dios. Es el dominio total de la voluntad sobre el instinto. Definitivamente. Y tras revisar este inmenso entramado de conceptos, la síntesis del texto es muy estricta y directa. Seguramente se puede ahondar mucho más en este precepto, pero este extenso ejercicio de investigación demuestra fehacientemente cuánta sabiduría y cuántas consecuencias prácticas invaluables se esconden detrás de cada mandamiento otorgado. Es un diseño verdaderamente perfecto y eterno. Bueno, ha sido un verdadero gusto desgranar y analizar juntos todos estos conceptos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.